Eso, y con harta información en desarrollo ahí, Cari. Claro que sí, por supuesto que nosotros estamos ahí en el Centro de Justicia y estamos también en el penal, Pato. Así que para cubrir todos los antecedentes de la salida de Katy Barriga, recordemos que las últimas veces ha hablado. Si es que dice algo, claro. Claro, la gran mayoría de las veces ha hablado, ha tenido algún comentario, así es que vamos a permanecer en este tema para irle contando a toda la gente sobre su liberación. Va a quedar con arresto domiciliario a contar de ahora. Eso y mucho más aquí en Contigo en Directo, como siempre. Buen programa, Karina. Que nos vemos muy bien. Chao, chao. Chao, Pato. ¿Ya conocías el líquido eléctrico de Rai? Contigo y Clorox, el presente tiene futuro. Y Plan Perfecto, te contamos lo que tú quieres saber. Lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Presentan Contigo en Directo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo. Qué gusto de saludarlos. Retomamos las funciones después de las vacaciones y retomamos con todo, con todas las noticias que están ocurriendo a esta hora, como este cambio de medida cautelar que afecta a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que ahora va a quedar con arresto domiciliario. En el Centro de Justicia está Ignacio Oliva para contarnos. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida después de tus largas vacaciones, con un día bastante noticioso. Acá en el Centro de Justicia tú lo mencionabas, donde se modificó la medida cautelar de la ex alcaldesa de la Municipalidad de Maipú de prisión preventiva a un arresto domiciliario. Esa es lo que decretó el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, que finalmente se modifica la medida cautelar. Esta es noticia que ocurrió hace un par de minutos atrás, cuando finalmente la jueza de este tribunal decreta el cambio de medida cautelar para de esta manera retirar la prisión preventiva que estaba ella cumpliendo en estos momentos a el arresto domiciliario total. Me encuentro con el abogado José Pedro Silva, él es abogado querellante de la Municipalidad de Maipú. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, por favor, si puede acercarse un paso hacia donde estoy yo. Con respecto a esta audiencia que acaba de finalizar, me imagino que es contento por lo que decretó el tribunal. La Fiscalía ya mencionó que iban a apelar. Bueno, ¿qué le parece principalmente lo que se mencionó, considerando que sería la misma jueza que le habría dado la libertad en una primera instancia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, le aprovecho de saludar, Karina, en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Es bastante incomprensible. Nosotros expusimos muchos antecedentes respecto de cómo habían nuevos antecedentes que iban en perjuicio de la exalcaldesa. La defensa no esbozó tampoco nuevos antecedentes para que se pudiese revisar la prisión preventiva, pero la jueza manifestó algo que es algo que no me había tocado antes, que es señalar que ella no estaba de acuerdo cuando se decretó la prisión preventiva en enero de 2024, es decir, ella no estaba de acuerdo con las resoluciones que habían resuelto que esta persona, que la imputada Barriga, ingresara en prisión preventiva, y por eso simplemente no iba a atender las resoluciones de la Corte que habían ordenado la prisión preventiva de la imputada. Por lo tanto, es un fallo que, más que con desazón, nos sorprende bastante, porque no me había tocado antes que un magistrado de la República de garantía nuevamente hiciera caso omiso de lo que ha resuelto la Corte ya en 2 oportunidades. Sí, y sería, para contextualizar y también para que la gente nos está escuchando, sería la misma jueza que le habría entregado la libertad en la vez anterior, porque recordemos, ella estaba cumpliendo una cautelar de arresto domiciliario total durante mucho tiempo. Ustedes finalmente solicitan el cambio de la medida cautelar y es cambiada por prisión preventiva. Ella sale en primera instancia por esta jueza, después se apela, vuelve a prisión preventiva y en esta misma oportunidad sería esta misma jueza la que cambia la medida cautelar que estaba cumpliendo. Exactamente, es exactamente la misma magistrado que había resuelto revocar la prisión preventiva y que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa resolución de la magistrado porque no existían nuevos antecedentes, y es la misma jueza hoy día que, sin hacer alusión a ningún antecedente que haya expuesto la defensa y sin hacerse cargo del tema de fondo que nosotros planteamos, de las nuevas aristas que se han ido abriendo en esta investigación, simplemente resuelve decretar la libertad de la imputada y someterla al arresto domiciliario total. Pero es importante algo que me han preguntado de varios medios aquí respecto del déficit. No hay ningún cuestionamiento a el peritaje de Contraloría. Aquí el déficit sigue siendo de 31.000 millones y se dieron cuenta de nuevos antecedentes, de nuevas aristas que se están investigando, pero el fondo de la causa no ha variado absolutamente
absolutamente en nada, sino que lo único que hay aquí es una postura de la magistrada, de la misma magistrada que había revocado la prisión preventiva, de que ella en su consideración desde un comienzo señala que no se debería haber decretado la prisión preventiva, lo cual no deja de sorprender después de 2 fallos extensos y razonados de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Sí, mira, con respecto a eso, Cari, porque es importante, porque se hablaba de este déficit de más de 30.000 millones de pesos. La defensa argumentó hoy, para que también usted, abogado, nos pueda presentar también ese punto, de que sería mucho menor el monto de déficit, cerca de 900, un poco más de 900 millones de pesos. O sea, se bajaría el monto según los cálculos de la defensa. Usted menciona que ellos nos habrían presentado según sus cálculos, pero no habría un informe, por ejemplo, el de Contraloría, que avalara esa cantidad de dinero que ellos mencionan que finalmente sería lo que se estaría investigando. Absolutamente, esta supuesta rebaja del déficit es un comentario de la defensa. No hay ningún informe que avale la tesis de la defensa, y menos de Contraloría General de la República, que hizo un análisis conectado a los sistemas de la ilustre Municipalidad de Maipú, y a partir de ese análisis es que se decretó este déficit de 31.000 millones. Por lo tanto, nos sorprende que el abogado defensor haya señalado a la salida de que aquí había algún cambio respecto del déficit, y más todavía en que la magistrada no hizo ninguna consideración de fondo. Si aquí lo que hizo la magistrada fue señalar que ella no estaba de acuerdo de cuando el magistrado Torres, recuerden ustedes, en noviembre del año pasado, decretó la prisión preventiva. Y eso es lo que ella considera que no se debería haber decretado la prisión preventiva en dicha oportunidad, a pesar de que los superiores jerárquicos de la magistrada, que son la 6ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en 2 oportunidades ha confirmado que aquí lo que corresponde, la medida cautelar que corresponde aplicar es la de prisión preventiva. Nacho. Cari, el abogado está con retorno, por si quieres también realizar algún tipo de consulta. Sí, es que precisamente le quería preguntar, abogado, por este vaivén. Yo se lo he preguntado otras veces lo mismo. ¿Qué le parece? Porque no es la única causa donde está pasando esto, que depende del tribunal en que caiga la revisión de la medida cautelar, es cómo fallan y es cómo se cambia esta medida hacia un lado u otro, y son lados absolutamente opuestos. O sea, aquí ha pasado 2 veces que Katy Barriga ha quedado en prisión preventiva y 2 veces que ha quedado con arresto domiciliario. Este vaivén permanente no termina perjudicando la investigación. ¿Qué tanta incidencia tiene también en cómo se abordan estos temas, además como una señal hacia el resto de la sociedad? Sí, a ver, en ningún caso, y se lo digo a propósito de la resolución propia de la magistrada que dictó la reciente resolución, no hay ningún cuestionamiento de los antecedentes de la investigación, Karina, no hay ningún antecedente al cual ella haya aludido que implique el que la investigación no esté avanzando como está avanzando. Simplemente, le insisto, ella consideró que no se debería haber decretado nunca la prisión preventiva en este caso, pese a que la Corte de Apelaciones en 2 oportunidades ha señalado que sí se debe aplicar la prisión preventiva. Yo sí comparto con usted que es bastante incomprensible para la ciudadanía el que se estén revisando permanentemente resoluciones judiciales de superiores jerárquicos de los tribunales de garantía sin nuevo antecedente. Eso es algo que a nosotros también nos llama mucho la atención y que va a ser parte fundante de la apelación que vamos a interponer en el corto plazo, que es lo mismo que hicimos la vez pasada. Usted también me entrevistó la vez pasada cuando esta misma jueza resolvió el arresto domiciliario total de la imputada, y yo le dije exactamente lo mismo. No hay ningún antecedente nuevo esbozado por la defensa para modificar la medida cautelar a la cual estaba sujeta la exalcaldesa. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Ilustrísima Corte de Apelaciones resuelva en el mismo sentido que lo ha venido haciendo desde noviembre del año pasado. Claro, ahora lo que pasa es que nosotros acá debatimos si es que habían antecedentes de fondo o no habían, y en realidad en estricto rigor no hay nuevos antecedentes que justifiquen una medida como esta, dice usted, pero en realidad la señal que se manda hacia el resto de la población es que Katy Barriga quedó libre. Esa es la señal que se traduce después en el boca en boca, en todo lo que va pasando a medida que se va tramitando esta investigación. Entonces también por eso le preguntaba, ¿qué tanto puede incidir en cómo se aborda socialmente una temática como esta? Sobre todo cuando no queda la sensación de una medida estricta y clara por parte de la justicia. No queda la sensación de que si tú, ciudadano común y corriente, cometes un delito de estas características por estos montos,
la medida cautelar que se impone es una sola, sino que hay un vaivén constante de ir y venir, y que hoy día queda la sensación, y corríjame si no estoy en lo correcto, de que incluso las defensas de las personas que están siendo investigadas esperan el momento propicio, que cambie la integración de una sala, que haya una suplencia en el tribunal, que se acerquen las vacaciones, para pedir la revisión de la medida cautelar, y de esa manera saben que puede cambiar. ¿Qué tanto daño está haciendo la investigación también? Sí, a ver, le insisto sobre el punto. Desde el punto de vista de la investigación, yo no... o sea, si la resolución de hoy día se habría basado en antecedentes contundentes de la defensa para revocar la prisión preventiva, créame que yo no le estaría dando las declaraciones que le estoy dando hoy día. Pero como no hay ningún nuevo antecedente, no hay afectación alguna de la investigación que lidera el Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, y a la cual nosotros hemos aportado permanentemente antecedentes. Entonces, desde el sentido que usted me pregunta del daño para la investigación, yo no advierto ningún daño para la investigación. Ahora bien, en relación con lo que usted me plantea de este problema, ¿cierto?, en nuestro sistema, de que las resoluciones judiciales puedan depender de un determinado juez y que no, en el fondo, se respete una jerarquía respecto a lo que ya se había pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, eso evidentemente que me preocupa igual como al resto de los ciudadanos, me imagino. Y no hay ninguna... Pero eso es algo que... ¿No hay ninguna posibilidad de que ustedes presenten algún tipo de queja o de reclamo a la forma de actuar de la jueza? En este caso, sobre todo porque ella dice que ella no estuvo de acuerdo con la prisión preventiva en ningún minuto, y que por lo tanto ella no va a tomar en consideración lo que hace un tribunal superior como es la Corte de Apelaciones. Así es. Por eso que le digo, Karina, que es muy preocupante lo que se resolvió hoy día del punto de vista de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, nosotros vamos a evaluar las acciones. De momento, lo que vamos a hacer es apelar, tal como le acabo de señalar, pero además recursos que vayamos a interponer no es una decisión que hayamos tomado todavía como equipo de la ilustre Municipalidad de Maipú. Ahora, Cari, solamente una consulta, abogado. En abril va a reformalizar la Fiscalía por otros antecedentes nuevos. Solamente para tenerlo en cuenta, en esa oportunidad se puede volver a solicitar un cambio de medida cautelar para que tal vez podamos tener otro escenario de la exalcaldesa volviendo a prisión preventiva, si es que en esa oportunidad el tribunal decide cambiar el arresto domiciliario. Bueno, o sea, la decisión más próxima es la que va a adoptar la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la próxima semana, cuando se vea el recurso de apelación que nosotros vamos a interponer. Por lo tanto, esa va a ser la primera nueva revisión, por decirlo así, que se va a hacer sobre la prisión preventiva. Y después la defensa siempre puede pedir revisiones de prisión preventiva en la medida que tengan nuevos antecedentes. Por lo tanto, pueden haber nuevas revisiones previas. Ahora bien, cuando se le formalice a la exalcaldesa el próximo 15 de abril por los delitos de malversación de caudales públicos